Hola a todos, bienvenidos una vez más a un webinar, esta vez de Twitter Ads. Seguimos destripando todas las herramientas de pago por clic. La verdad es que sí, es cierto, hubo una época en la que todo era Google. Pues poco a poco se metió Facebook y luego salen como champiñones, ¿no? Nuevas plataformas, sobre todo redes sociales, que van introduciendo lo que es el pago por clic. Y la verdad es que son más listos que, por ejemplo, otras plataformas, como pudiera ser Facebook, que tardaron más en monetizar, o es inteligente, ¿no? El que no se acostumbre la gente a utilizar una red social sin publicidad y que cuanto antes esté integrada mejor para que no haya ese choque. Bien, pues hoy voy a estar con Herman Velayos, especialista en campañas de pago por clic. Lleva más de 6 años gestionando campañas de este tipo y se ha especializado también en social ads. Pues está bien el especializarse en otras plataformas de pago por clic, porque realmente hoy en día es que hay muchas y dominarlas todas y saber cuándo puedes usar cada una puede hacer que tengas esa visión, ¿no? de saber cuándo en un proyecto pues conviene utilizar algo más como complemento. Hola, buenos días, Germán. Muy buenas, Enrique, ¿qué tal? Bueno, hoy te voy a tirar de la lengua, igual que hice con LinkedIn Ads. Tengo pues unas cuantas preguntitas para hacerte. No hemos dicho nada por el chat. Hola a todos. Si nos estéis escuchando, nos hacéis una señal de humo, que nosotros la vamos a ver enseguida. Y bueno, pues vamos a pasar a las preguntas que te voy a ir haciendo. Vamos allá. Bien, la primera es que me gustaría que me hablases para entender esta red social, de quiénes son los usuarios que utilizan Twitter para poder estar en contexto, ¿no? Saber a quién nos vamos a enfrentar, ¿no? Porque esto es una parte súper importante. Si decidimos hacer publicidad de pago por clic, necesitamos saber a quién para saber si lo que vamos a vender tiene sentido ahí. Y también me gustaría que me dijeras si es válido para B2B y B2C. Genial. Estoy totalmente de acuerdo contigo. El contexto de dónde poner nuestra publicidad es súper importante y sobre todo con qué mood se mete la gente dentro de cada una de las redes, ¿no? La gente que está en Twitter suele ser una persona que quiere estar informada todos los días, que además tiene como una mentalidad de descubrir productos y servicios nuevos distinta, ya que cada vez que se mete en Twitter lo que espera encontrar es información sobre novedades y tendencias, además de que la audiencia que está en Twitter tiene un poder de influencia bastante grande en la gente que le sigue o que le rodea. De hecho, bueno, Twitter ha hecho distintos estudios sobre este poder de influencia y dicen que alrededor del 30 y tantos % de las personas de Twitter convencen a otras personas en su propia decisión de compra o de servicio. Lo que podemos hacer es utilizar todo esto, ¿no? Pues para llegar a personas de distinta manera. Además, estos estudios, pues bueno, tienen muchísimos datos, pero también dicen que el 96% de las personas de Twitter están o forman parte de decisiones de compra, ya sean suyas propias o de los demás. Eso hace que el mindset informativo y con ganas de encontrar novedades hace que lo podamos fomentar para que apoyen en las decisiones de compra de otras personas, incluso de ellos mismos. Y además, en la parte B2B y B2C, perdona que justo lo había dejado para el final, depende de nuestro nicho, de nuestro sector. B2C, pues obviamente todas las personas que hay dentro de Twitter son posibles clientes, ya sea de la parte retail, algún tipo de servicio, etcétera. Y la parte de B2B
sí que hay que tener un poquito más de cuidado. Estuvimos hablando de la parte B2B en LinkedIn, donde es súper potente y en casi todos los campos. En Twitter es un poquito más específico. Si hablamos, por ejemplo, de sectores como el nuestro, de marketing digital, pues es muy complicado encontrar personas dentro de Twitter. Hay ya pocas personas, poca gente que se mueva dentro de la plataforma, pero hay otros sectores como pueda ser farmacéutico, ciencias, política, ciertos temas empresariales que sí que se sigue moviendo mucho en Twitter y que ahí sí que podemos encontrar nuestra audiencia entendiendo bien cómo podemos segmentar nuestras campañas. Bien, pues sabiendo ya nuestra audiencia, ¿cómo deberíamos de planificar nuestras campañas en Twitter? Vale. Uno de los puntos más importantes que creo que debemos de tener en cuenta a la hora de planificar nuestras campañas es la conversación o por lo menos las tendencias que hay dentro de la plataforma. Estas tendencias ya pueden ser tanto macro, es decir, lo que está ocurriendo en general en un país, mercado, por ejemplo, COVID, ¿no? U otro tipo de conversaciones un poquito más nicho que se estén dando dentro de la plataforma y sumado a estas tendencias o estas conversaciones que se generan, el entender bien cómo nuestra marca se puede introducir dentro de esa conversación a través de distintos contenidos y de distintos posicionamientos sobre esa conversación, me parece súper importante como para planificar y entender cómo introducir nuestra marca dentro de Twitter. Bien. ¿Me puedes hablar de alguna segmentación de Twitter que en otras plataformas no tengamos? Algo que digas, jolín, cuando necesito llegar a este público, pues me vengo a Twitter porque me es más fácil. ¿Hay algo? Sí, por supuesto. En las segmentaciones de Twitter, obviamente, también se puede trabajar por audiencias en sí, como en otras plataformas, pero hay ciertos puntos o ciertas segmentaciones que son difíciles de encontrar en otras plataformas. La primera es a través de keywords. Cuando pensamos en keywords, pensamos directamente en Google Ads y que se aparece la publicidad después de una cierta búsqueda, es decir, que es reactivo a un comportamiento del usuario. Pues lo que hace Twitter es algo distinto. Analiza lo que es el comportamiento de ese usuario dentro de Twitter, con qué tweets ha interactuado, qué es lo que ha tuiteado, qué es lo que le ha rodeado a nivel de keywords, y lo que hace es clústeres de audiencia respecto a esas keywords para impactarle con nuestra publicidad. Esto, en cuanto a audiencias nicho, es súper relevante. Vuelvo al ejemplo que ponía antes con campañas B2B. Si hay alguna tendencia dentro de algún sector específico, ya no sé, imagina dentro del mundo de la investigación, que hay muchos distribuidores farmacéuticos que intentan vender productos, ¿no? Pues a centros de investigación. Si hay algún tipo de tendencia, como pueda ser, no sé, la investigación contra el COVID y qué tipos de productos se están utilizando para esta investigación, podemos utilizar estas keywords como para poder mostrar nuestra publicidad a esas personas que están hablando sobre el tema. Luego, otro tipo de segmentación que antes se podía hacer en otras plataformas, luego ha ido cambiando, es el impactar a gente similar a las personas que siguen distintos handles. Por ejemplo, voy a cambiar un poco de sector. Imaginad que queremos hacer publicidad con MediaMarkt y tenemos un lanzamiento de un dispositivo móvil, por ejemplo, Samsung, y queremos fomentarlo como MediaMarkt. Podemos hacer con un listado de handles, es decir, de cuentas de Twitter, sacar personas similares a todos ellos, es decir, personas que sigan Apple, no que sigan, sino similar a esa gente que sigue, o personas similares a personas que siguen Samsung, Worten. Este listado incluso cuentas un poquito más nicho, blogs, etcétera, que hablen de determinados temas tecnológicos para que Twitter lo englobe como en un lookalike de todas esas personas, que muchas veces se va a solapar y nuestra publicidad va a ser certera
a esa gente interesada en esos temas. Y por otro lado, en algunos mercados también tienen segmentaciones por conversaciones alrededor de programas televisivos. Por ejemplo, MasterChef tiene una audiencia brutal en Twitter, porque además lo incentivan ellos. Pues también podemos decir que se impacta esa clase de personas que siguen ciertos programas televisivos dentro de Twitter. Son 3 segmentaciones que veo muy complicadas de encontrar en otras plataformas. Ya ves. Ahora entiendo yo cuando se usa con fines políticos, entiendo pues la capacidad, ¿no? Bien, sí, sí. Hay que tener cuidado con eso, que de hecho ya no solamente Twitter, sino plataformas como Facebook, Instagram, etcétera, lo están haciendo en cuentagotas. Sí que es cierto que el poder de segmentación que nos dan estas plataformas es brutal. Con temas políticos hay que tener mucho cuidado, pero cada vez más las plataformas están dando transparencia a todo el mundo para que pueda ver lo que ocurre en estos temas más delicados. ¿Alguna desventaja que tenga Twitter en relación con otras plataformas de pago por clic? ¿A qué te refieres? ¿Puedes repetir, por favor? ¿Alguna desventaja que tengamos en Twitter? Algo que digas, joder, es que esto pues en otra red lo puedo hacer, en esta no, o algo que digas, es que esto me chirrían los dientes, ¿no? el que esto todavía esté así, ¿no? Como algo que digas, oh, horrible. Primero, como contexto, en Twitter hay una cantidad de haters enorme, hay que tener mucho cuidado con lo que se publica, con lo que no se publica, porque lo que tú puedes pensar que va a calar bien en la audiencia, te puede dar la vuelta en un momento, y ya no solamente que se te pueda dar la vuelta en tu contra, sino que tienes que ser súper proactivo y estar muy encima para entender bien cómo darle la vuelta a todo esto. A nivel de campañas, sí que es cierto que en cuanto a performance podría mejorar un poquito. También es cierto que no es una plataforma tan cortoplacista como puedan ser otras, como Google Ads o como Facebook Ads, que tienen un bagaje mayor en este sentido. Y aquí creo que tanto a nivel de medición como a nivel objetivos de performance, va un pasito por detrás que otras plataformas. Muy bien. ¿Qué nichos de audiencia son los que tienen más volumen dentro de Twitter? Si quisiéramos hacer campañas así a lo grande. Perfecto. A ver, en cuanto a audiencia dentro de Twitter, sí que es cierto que está un poquito más envejecida que otras plataformas como Instagram, TikTok u otras varias, donde los segmentos de 35, 55 son bastante altos, pero cada vez hay más gente joven por ciertos temas que están empezando a hablarse dentro de la plataforma. Por ejemplo, la parte de e-gaming, que todos sabemos que cada vez tiene mayor volumen en general, está cogiendo una fuerza enorme dentro de Twitter. Por lo que si queremos asociar, o ya estamos asociados, algún tipo de equipo de e-games o a algún tipo de torneo, puede ser fundamental Twitter. Luego, temas de cocina, cada vez se habla más de cocina dentro de Twitter, es algo raro, pero sí que Twitter nos comenta que tienen cada vez mayor volumen de personas que hablan sobre el tema. Temas políticos y de actualidad se está convirtiendo en un foro de opinión enorme, además de lo que comentaba anteriormente, que en la unión del mundo offline y del mundo online a través de programas televisivos cada vez es menor, y los programas televisivos lo que hacen es fomentar la conversación en las distintas redes, y Twitter ha sido de las principales en esta unión del mundo offline y online. Son 3 grandes grupos de audiencia, bueno, 4, que creo que cada vez tienen mayor presencia y van a seguir creciendo cada vez más. Muy bien. Quiero que me hables un poco de los formatos. ¿Qué formatos de anuncios tenemos en Twitter y qué
en función de ellos, que hay alguna métrica distinta a otra plataforma o algo en lo que debamos de fijarnos. Sí, en cuanto a formatos, empezando por el primer punto, hay distintas tipologías de formato y distintas maneras de utilizarlo. Hay formatos que, por ejemplo, tenemos que hablar con nuestro representante de Twitter para poder bloquear ciertos días, como un Brand Day o como un Mashet en YouTube, donde la presencia es masiva, como por ejemplo hashtag patrocinado, donde apareceremos en la lista de Trending Topics, First View, que es el primer anuncio publicitario que recibe todo el mundo que entra dentro de Twitter. En estos dos, sobre todo, súper importante el momento donde aparece, e incluso formatos de patrocinio que puedes hablar con distintos medios, por ejemplo, Eurosport o Vogue, como para que ellos te puedan hacer contenido y nosotros asociar nuestra publicidad a ello, ¿no? Son formatos como un poco más masivos y un poco más clásicos, pero centrándonos un poquito más en la parte de subasta. Los formatos son muy básicos, quizá ahora se van variando un poco, desde un tweet de texto normal, un tweet con una imagen o un vídeo, que incluso ya podemos introducir desde hace tiempo URLs en los formatos para facilitar la vida al usuario, como otros formatos que están cada vez un poco más en auge por el objetivo que conlleva, y te lo voy a unir con los KPIs, formatos como Conversational Ads o Message Diet Tweet, que lo que son formatos con imagen o vídeo, con un cierto texto, donde en la parte de abajo, en modo encuesta, es decir, como con botoncitos, incentivas al usuario a realizar algún tipo de acción, ya sea tuitear con algún tipo de hashtag que tengamos en campaña, que te envíen un mensaje directo y que puedas trabajar a través de un chatbot con esta conversación, o distintos tipos de encuesta para generar este engagement del público con tu marca. Y te lo quería unir con los KPIs, porque aunque en otras plataformas los KPIs de engagement no sean tan relevantes, en Twitter es súper importante tenerlo controlado, primero, por si hay algún hater o todo lo contrario, que no se nos vaya un poco de mano, y segundo, porque nos va a dar nos van a dar señales de en qué tipología de audiencias y qué tipo de target ya no solamente va a tener mayor respuesta en el corto plazo a nuestro tweet o a nuestra publicidad, sino también entender cómo esa audiencia puede incentivar a otros a través de retweets, comentarios, etiquetados, etcétera, para que os realicen un determinado tipo de acción e incluso podamos llegar de manera no pagada a gente nueva. Bien, me gustaría también que conversáramos sobre los leads, la calidad de los leads que generamos en esta plataforma, si tenemos también campañas que podemos hacer con formulario que facilita la consecución del lead, si conseguir ese lead tan fácil en formulario hace que tenga menos calidad. Yo la verdad es que en Google observo que campañas de este tipo que tienen formulario, bueno, están saliendo Discovery con formulario, YouTube con formulario, Display con formulario, muchas cosas con formulario para facilitarlo, pero un poco lo que veo es que sí, consigue mucho lead muy barato, pero la calidad es bastante peor que la de una campaña normal. Entonces, quería un poco esto llevarlo a Twitter, que me dijeras un poco, pues, las campañas con formulario cómo van y en general los leads, cómo es la calidad dentro de Twitter. Sí, de hecho, está bien que comentes que todo tiene un formulario por detrás, Facebook lo tiene, Google lo tiene, y Twitter fue, junto con Facebook, la primera plataforma que se lanzó en este formato. Y te estoy hablando de hace 6 años, 7 años que existían estas tipologías de campaña dentro de Twitter. Es decir, fueron unos adelantados a todo lo que iba a venir después. Sí que es cierto que hubo un momento que eliminaron este tipo de objetivo dentro de las campañas de Twitter, y porque no funcionaba, no te guiaba, y digamos que hicieron la prueba durante unos determinados años y se centraron más en otra serie de objetivos, si lo enfocamos a performance, como un lead web. Y aquí asociándolo con otras plataformas publicitarias, al igual que en el otro webinar que hicimos de LinkedIn Ads, comentaba que aunque el precio fuese caro,
la calidad era muy alta, en Twitter ocurre algo similar a lo que puede a lo que puede ocurrir dentro de, por ejemplo, Facebook, donde los costes por lead suelen ser bastante asequibles, dependiendo de, obviamente, del sector, de lo que publicitemos, etcétera, pero es bastante asequible. Lo que pasa que la calidad es algo menor que otras plataformas, como pueda ser LinkedIn o en ciertas ocasiones publicidad en Google. Pero el volumen que nos da es bastante óptimo y lo que tendremos que hacer con estas campañas de lead es ver si esta bajada de costes por lead y esta bajada de porcentajes de conversión después respecto a otras plataformas nos compensa en esta rentabilidad final. Yo creo que las plataformas van a tener, de hecho Google ya está haciendo algo para esos formularios automáticos, ¿vale? Nativos en la plataforma que filtren más a los usuarios, poder hacer formularios más completos, que sea más difícil completar ese lead, ¿no? Para que al final eso haga que aumente la calidad. Yo creo de hecho, es uno de los principales handicaps de estas plataformas. Facebook se está poniendo mucho las pilas en este sentido, en puntos informativos, es decir, que haya más fricción. Sí. Todo lo contrario a lo que intentaban hace tiempo, ¿no? Que haya 2 clics y ya tienes 20.000 leads, ¿no? Pues ahora sí, y los campos ya rellenados, ¿no? De forma automática. O sea, el usuario tiene que rellenar algo, tiene que poner algo de su parte, que no sea solo darle al botón y que ya estén todos los datos puestos. Eso yo creo que fue el gran error. Yo me acuerdo de hace años, de cuando, como comentas tú, cuando salió los formularios en Twitter, haberlo probado y decir, madre mía, a ver, si es que me vienen leads que es que ¿esto de dónde sale? 20 céntimos. Sí, 20 céntimos. No, pero no por eso. No por eso, sino que miraban los nombres y decías, pero estas personas, ¿dónde viven? Y yo he lanzado mi campaña en España, ¿no? Y no contactaba a ninguno. O sea, intentaba llamar y era como, al final, cuando habías llamado a 10, a 20, decías, esto es una estafa. Esa es la palabra, ¿no? Al final piensas, es una estafa, sí. Si cada usuario de Twitter es un lead para mí y Twitter empieza a fabricarlos, eso no tiene sentido. Bien, la cantidad y la calidad es súper complicada. Sí, totalmente. O sea, aparte, si tienes por detrás equipos que tienen que estar haciendo llamadas, pues estás quemando, ¿no? A esos departamentos. O sea, te los fundes. Un comercial que tenga que hacer 100 llamadas y que no consiga nada, o que haga 50 y no contacta a ninguno, pues eso no es soportable. Quisiera que me hablaras de los momentos clave a tener en cuenta con todas las posibilidades que tenemos en Twitter. Vale. Aquí recopilando un poco de info sobre el mindset informativo y de descubrir nuevos productos que tiene la gente en Twitter, creo que a nivel de lanzamientos o nuevas posibilidades de productos o servicios que vayamos a hacer con nuestra marca, es fundamental que esté Twitter por el alcance que va a tener y el cómo se lo va a tomar la gente esta información dentro de Twitter. Es súper importante para estos momentos. Además de lo que comentaba antes, ¿no? De si no encontramos nuestro nicho de personas en otras plataformas, Twitter, a través de su segmentación por keywords o por lookalike de handles de X cuentas, aunque sean pequeñitas, nos van a hacer llegar a personas que nos va a ser muy complicado llegar a través de otras plataformas. Entonces, si podemos asociar nuestra marca a ello, genial, lo que comentaba al principio, ya sean tendencias actuales o tendencias microsegmentadas a nuestro sector. Y yo creo que esos son los grandes momentos que Twitter nos da todo su potencial, porque es momentos de lanzamiento, momentos informativos de qué es lo que ha ocurrido y de innovación, y además los momentos donde no encontremos a nichos de audiencia en otras plataformas, poderlo fomentar con Twitter. Entonces, por lo que veo, lo podemos usar como un complemento, ¿no? de otros canales. Entonces, ¿cómo lo podemos combinar? Teniendo en cuenta que es un complemento, ¿cómo lo combinamos si estamos haciendo cosas en otros canales?
Mm, sí es complemento porque es complementario con todo lo que hagamos en todos los canales, siempre y cuando nuestro producto o servicio encaje dentro de la plataforma. No se va a solapar con un Facebook, con un LinkedIn, porque la audiencia no siempre es la misma entre las distintas plataformas. Lo que tenemos que hacer es ser complementarios y entender cómo publicitar nuestro producto o servicio dentro de Twitter. Y en esto que hablamos de complementario, ¿son campañas puntuales en Twitter que lanzamos una semana, 2 semanas, 3 y las paramos, o son campañas que tienen continuidad? Dependiendo de tu objetivo. Temas de lanzamientos, pues tendrá su estacionalidad, pero mi recomendación es que trabajemos en ciertas campañas ongoing con subidas y bajadas de presupuesto, siempre rotando los anuncios. Es decir, no vas a tener un anuncio durante un mes como por ejemplo lo puedas tener en Facebook, porque ese anuncio se va a caducar dentro de Twitter. Va a llegar un momento que, O sea que necesitamos ir rotando. se queman, ¿no? Por así decirlo. O sea que la publicidad en Twitter tienes que estar renovando. Así es, justo ligando nuestro contenido a momentos. Si es un momento más perenne, pues podemos trabajarlo de distinta manera, pero si lo podemos aglutinar y asociar el contenido a tendencias actuales, mejor que mejor. Vale. No me quedan muchas preguntas, pero te quiero hacer un par de días más. Y ya dejo de exprimirte. Una es una pregunta típica, ¿vale? Porque son los errores típicos. O sea, ¿qué es el error típico que suele cometer alguien que no tiene mucha experiencia en Twitter? Vale, yo creo que si no se tiene experiencia en Twitter, uno de los errores más comunes es trasladar la mentalidad de plataformas que conocemos a lo que es Twitter. Esto también lo comento en LinkedIn, pero porque es que creo que debemos de amoldar nuestro contenido y nuestra publicidad a cada uno de los medios donde vayamos a ponerlas. Si queremos trasladar la publicidad que hacemos en Instagram, que todo es mucho más visual, a lo que es Twitter, no le estamos dando ese punto extra informativo o que espera el usuario dentro de Twitter. Por lo tanto, sea intrusiva. Yo creo que ese es el primer error. El segundo error, como comentaba, Twitter no es tan de respuesta directa como otras plataformas, pero nos da mucha información y muchas señales como para llegar a mucha más gente. Y creo que las expectativas iniciales de cuando arrancas una plataforma a nivel de performance suelen ser muy altas cuando no has trabajado con muchas y si no sale al principio en poco tiempo, no crees que vaya a salir. Twitter es algo distinto, tenemos que lanzar, analizar, bueno, Twitter y casi todas las plataformas que no vayan tan avanzadas como Google y Facebook. Lanzar, analizar lo que nos funciona, quitar lo que no nos funciona, volver a probar y de esta manera ir optimizando todo esto, teniendo muy en cuenta ya no solamente el KPI principal de campaña, sino también todos los que se generen alrededor de nuestra campaña, como pueden ser pues, retweets, comentarios, etcétera, que nos van a hacer ampliar nuestro alcance no pagado. Bien, por último te quería comentar que me digas qué opinas del soporte. Porque cuando nos metemos en una plataforma siempre podemos tener pues lo típico de este anuncio me ha rechazado o qué ha pasado, esto se ha caído. ¿Qué tal es el soporte en Twitter? Como en casi todas las plataformas publicitarias digitales, va a ir muy ligado a la inversión, ¿no? Cuanto más dinero metas, más soporte vas a tener y más rápido van a ser en solucionarte cualquier cosa. Pero dejando a un lado esto. Vamos a poner el caso de que invertimos poquito. Se nos ha rechazado un anuncio, lo típico, no sabemos qué hacer, ¿qué soporte hay? Ahí está un poquito por debajo de lo que pueda ser Google, por ejemplo, que tienes el teléfono, o Facebook, que tienes el chat de support. Aquí también tienes como un formulario dentro de lo que es la página web de Twitter donde puedes enviar tu petición o tu queja
y te contestan, pero el tiempo de respuesta es mayor, por lo que la agilidad tampoco es muy alta. Pero sí, en vez de invertir 100, tienes la posibilidad de trabajar con algún representante de Twitter. He de decir que el equipo, tanto el que trabaja en Dublín como el que trabaja en Madrid, son bastante ágiles y ayudan un montón. Bien, pues ha sido todo por mi parte en cuanto a preguntas. Ahora te dejo que nos presentes el módulo que tienes dentro de nuestro máster PPC, módulo que se puede cursar por separado. Y os recuerdo que después tenéis el chat para hacernos preguntas relacionadas con Twitter. Te dejo. Genial. Bueno, el curso de Twitter va muy enfocado al entendimiento de la plataforma. Ya hemos comentado por encima lo que es Twitter, pero no deja de ser lo que está ocurriendo en este momento y una manera de que las personas se informen a nivel global de todo lo que pasa en cualquier rincón de la Tierra. Y me parece fundamental poder entender cómo podemos aprovechar todo esto para nuestras campañas publicitarias. Twitter cada vez tiene mayor volumen de usuarios, son 330 millones de usuarios activos al mes en el mundo, cada vez tiene mayor influencia en ciertos sectores y como hemos comentado, y no me voy a parar mucho en este slide, tiene mucha influencia y un mindset distinto a otras redes que podamos utilizar. Y centrándonos un poquito más en lo que se puede ver en el módulo, se divide como en 4 grandes grupos. Primero, el entendimiento del contexto y el uso de Twitter para potenciar nuestras campañas de pago por clic. Segundo, entender bien cómo crear y optimizar nuestras campañas dentro de Twitter, es decir, objetivos de campaña, audiencias y formatos dentro de la plataforma. En tercer lugar, todas las configuraciones o todos los setups que nos vayan surgiendo y necesitemos entender para poder lanzar nuestras campañas, ya sea cuenta publicitaria, píxeles, etcétera. Y por último, lo hemos estado comentando durante todas las preguntas que hemos ido haciendo, análisis y entendimiento de qué KPIs son importantes como para poder optimizar todas nuestras campañas dentro de Twitter Ads. Lo que nos lleva pues a las 3 grandes verticales, no voy a decir verticales, sino 3 grandes contenidos o puntos importantes a tener en cuenta que dejaremos bien claro dentro del módulo. Primero, contexto. Segundo, audiencia y momento. Y tercero, análisis de lo que ocurre dentro de la plataforma. Para que cuando nos encontremos con algún tipo de proyecto donde tenga cabida Twitter o donde queramos plantearlo, sepamos desde principio a fin cómo trabajar desde la planificación hasta la configuración, definición de objetivos, creación de campañas, análisis y optimizaciones. Importante no cometer el error que hemos dicho antes, analizar y mejorar, súper importante. Y por último, entender bien cómo poder hacer este reporting de campañas, análisis y optimización de todo ello. Por lo que, como comentaba Enrique, podéis poner vuestras preguntas dentro del chat y encantados de poder contestarlo. Así es. De momento no hay preguntas. Damos un poquito de tiempo a ver si se anima y si no, pues aquí finaliza. La verdad es que hemos dado un buen repaso a Twitter. La verdad es que yo que llevo pues más de una década en el PPC, cuando voy hacia atrás y recuerdo lo simple que era Google Ads, al principio que era súper sencillo, es que te cabían casi todas las columnas, ¿vale? Podías poner todas las columnas que había en el sistema y te cabían, ¿no? Hoy en día necesitarías 10 pantallas para ponerte todas las columnas y te llegaría, vamos, por todo el pasillo, ¿no? De hecho, mis primeros pinitos no fue hace 6 años, fue hace más, porque siempre me ha llamado la atención, fue como hace 9 años, 8 años aproximadamente. Sí que
me metí en Google Ads y era súper arcaico. Y cuando salió Facebook, que me acuerdo que primero tenías que hablar con Facebook para poner tu anuncio en columna derecha, era lo único que vendía, no en la pantalla de inicio de Facebook. Y cuando salió la plataforma era eso, del Pleistoceno, Y sin píxel de conversión al principio. por supuesto. Y yo me acuerdo de llamarme de Facebook y decirme, sí, o decirle yo, oye, es que necesito medir las conversiones. Y me decían, sí, si inviertes más de no sé cuánto, tienes el píxel. Y digo, pero ¿cómo voy a invertir eso si no tengo conversiones? Si no sé si tengo conversiones, ¿cómo voy a invertir más? Necesitaré, la verdad es que si recuerdas los inicios de algunas plataformas, da pena. Y bueno, pues da un poco de vértigo, ¿no? El estar desde ahí, ¿no? Desde esos inicios mirar y ahora ver, pues, que salen plataformas nuevas y enseguida introducen el pago por clic. Son más listos, ¿no? Es lo que yo digo. No cometen los errores del pasado de otras plataformas que primero quisieron crecer, ¿no? Y después monetizar con publicidad. Hoy en día ya las plataformas... Todo a tope. Al tope desde el principio. Enrique, porque justo están preguntando un par de cosillas. Venga, vamos la primera pregunta es respecto a campañas que no son temporales. He notado que Twitter me penaliza con el paso del tiempo. Para que no pase esto, tengo que crear otra campaña o con cambiar los anuncios es suficiente. Mi recomendación es que si es una campaña ongoing, vaya rotando anuncios. Sí que es cierto que como en casi todas las plataformas, los primeros días de campaña o va muy bien o va muy mal, pero necesita esta estabilización y lo que hacen los propios algoritmos de Twitter es ir optimizando. De hecho, se puede trabajar la propia segmentación dentro de la misma campaña, ir quitando e introduciendo, pero lo que comentaba al principio, la rotación de anuncios es importante. Por lo que mi recomendación es que... Sucede lo que sucede en Facebook, que las audiencias se quedan como estáticas, que no son dinámicas y que si no vuelves a crearlas se te va eso como muriendo. O sea, ¿tienes necesidad de estar creando audiencias nuevas o se refrescan de forma automática, como sucede en Google? Dependiendo de las audiencias, pero vamos, lo que va haciendo Twitter es que estas audiencias que introduces en campaña son dinámicas. Si va viendo que hay gente nueva interactuando con una determinada keyword, lo va metiendo, no es estática. Lo que sí que hay que tener en cuenta es pues la frecuencia para no saturar a esa posible audiencia en un momento X. Claro, es que lo que sucede yo creo que en todas las redes sociales es que es un público cerrado. O sea, a lo mejor queremos hacer lo mismo que hacemos en Google Ads, que es un público enorme, ¿no? Tanto en display como en búsqueda, son campañas que tienen una rotación mucho más alta, ¿no? Bien, hay otra pregunta de Patricia, dice, hola, ¿lo recomendarías para e-commerce o afiliación? Es complicado. E-commerce dependiendo del producto y dependiendo de cómo lo enfoquemos. Por ejemplo, retail tiene bastante presencia, pero la parte de fashion seguramente no sea su plataforma. Twitter es muy complicado. Si es un e-commerce, por ejemplo, de tecnología, creo que Twitter tiene mucho que hacer, pero depende del tipo de producto que comercialices. Y lo que comentas de afiliación, si tu intención es llevar tráfico a tu sitio web y de ahí redirigir a cualquier e-commerce por temas de afiliación, el CPC es súper barato, pero vuelvo a lo mismo. De nada sirve que el CPC sea súper barato en Twitter si el producto no encaja y no vamos a conseguir pasos siguientes de redirigir al e-commerce X, a Amazon o donde sea. Entonces, el producto tiene mucho que decir. Bien, hay otra pregunta de Isabel Briceño. Dice, hola chicos, para hacer una campaña vinculada a un sector en concreto, ¿tendríamos que hacer un análisis previo de las conversaciones actuales en Twitter? ¿Cómo saber si van a ser conversaciones efímeras o conversaciones que realmente van a tener un volumen considerable para crear campañas relacionadas a este tema? Vale, esta pregunta va más enfocada a lo que es la segmentación por keywords que a las demás. Si queremos mantener campañas ongoing, mi recomendación es buscar keywords más genéricas que
que se usen con una continuidad o trabajar a través de lookalikes de los seguidores de ciertos handles, que siempre va a tener una audiencia X, o incluso por intereses. Si vamos a trabajar con audiencias o segmentos a través de keywords, sí que es recomendable hacer un análisis previo. Sé que requiere tiempo, pero si estamos muy metidos en ese sector y necesitamos buscar dentro de Twitter sobre lo que hablan, me parece fundamental entender cómo es la conversación para introducir el anuncio. Lo que comentas de conversaciones efímeras o conversaciones que van a tener una continuidad. Si estás metido dentro del sector X, debes de entender qué es lo que es efímero y qué es lo que tiene una cierta continuidad, ¿no? Pues, por ejemplo, si hablamos de marketing digital, sabemos que la atribución es algo que no es un momento y se acaba. Es algo que siempre va a tener conversación porque siempre va a ir avanzando y siempre va a ser un tema como de lo que hablar. Pero si hablamos de el lanzamiento de Google Discovery, por ejemplo, sabemos que va a ser un momento puntual que luego la conversación va a ir disminuyendo. Tenemos que entender pues qué conversación es y si queremos trabajar en un sector específico, conocer el sector. Otra pregunta de Carmen dice, ¿qué inversión inicial es aconsejable para comenzar? Vale, aquí no hay una inversión inicial exacta, al igual que en casi todas las plataformas de PPC, porque depende mucho de qué es lo que quieras y a qué volumen de personas te quieras enfocar. Mi recomendación es que no se le dé menos de 25 euros, 20 euros al día a Twitter, porque pensad que también necesita su propio recorrido para ir optimizando las campañas. Y más cuando, por ejemplo, hacemos campañas de performance, donde el clic tiene un precio estimado y tendremos que calcular pues qué volumen de datos necesita Twitter para ir mejorando. Si tengo que poner una cifra, 20, 25 euros al día, y de ahí ir ampliando para optimizar esta inversión. La siguiente pregunta de Lequin dice, si meto links en Twitter, ¿cuenta como link builder? Si meto links en Twitter, cuenta como link building. No entiendo bien la pregunta, pero si la... Imagino que se refiere como si fuese SEO, ¿no? O sea, que si los enlaces cuentan como SEO, ¿no? Para que apunten a un Yo dominio. tampoco soy un gran experto de la parte de SEO, pero todas las propias redirecciones de medios sociales u otras fuentes deberían de contar en el posicionamiento de... aquí yo creo que esta pregunta va más enfocada a alguien que te pueda recomendar cosas enfocadas a SEO más que en Twitter. Sí, eso se nos escapa un poco. El SEO es un mundo aparte que tiene mucha tela y es muy medio de brujería, ¿no? A ver si esto funciona, si no, experimentos. Y cuando crees que lo entiendes, aparece algo nuevo que te dice que no tienes ni idea de lo que está ocurriendo. Tienes al día todo el rato. Sí. Bueno, hay otra pregunta de José María. Dice, hago campañas para España y Latinoamérica. Las separo en campañas distintas porque tienen diferentes comportamientos. ¿Alguna recomendación para las campañas en Latinoamérica? Los leads que consigo de allí son de muy baja calidad. Te voy a decir que esto ya no solamente ocurre dentro de Twitter, sino en el resto de plataformas. Exacto. Y más plataformas sociales. Ocurre a menudo. La manera de interactuar que tienen en Latinoamérica en general dentro de las redes sociales es muchísimo mayor que la manera de interactuar que tenemos aquí en España, por ejemplo. Son más dados a comentar, a hablar, a interactuar o incluso a dejar su información, pero luego no acaban convirtiendo de la misma manera si nos centramos en temas de campaña. Aquí lo que tienes que hacer, porque si trabajamos a CPL, lo mismo Latinoamérica se llevaría todo el presupuesto porque los costes son más bajos y España menos. Importante lo que comentábamos antes, analizar qué tipología de audiencia
es la que está convirtiendo a través de nuestras campañas, aprender de ello y utilizarlo en nuestra segmentación de nuevo para poder optimizar todas nuestras campañas, ya no solamente a CPL, sino a la rentabilidad final. Conocer bien al usuario latinoamericano y conocer bien al usuario. Hablamos de Latinoamérica como si fuese sin más un mercado. Hay que entender en cada país cómo se comporta, porque es distinto un Brasil de una Argentina que un Colombia, pero el concepto es el mismo, entender bien cómo se comporta cada uno de ellos, cuáles son los nexos en común de toda esta gente de esos países que va convirtiendo a esa venta final o esa matriculación, si es de educación o lo que sea, para aplicarlo en campañas y no fijarnos tanto en campañas en Latinoamérica en el CPL. Ahí pesa más la calidad que la cantidad, porque si quieres cantidad, la vas a tener y un montón. Estoy de acuerdo. Yo las pruebas que hemos hecho siempre, la verdad es que suelo hacer pruebas cada año, cada 2 años y después suelo abortar porque es que es un mercado muy difícil. O sea, es mucho lead, pero todo se queda muy en el aire, ¿no? No tiene la continuidad que puede tener, por ejemplo, en el mercado español. Bueno, pues damos por finalizado este webinar. Muchas gracias, Germán, por habernos contado cosillas sobre esta plataforma. Y bueno, pues nos vemos en otro webinar, que el siguiente que tenemos creo que es el de novedades, ¿vale? De Google Ads que tenemos este mes. Y ya sabéis, aquí webinars uno tras otro para no dejar de informaros sobre cosillas, ¿no? Sobre todo del mundo de PPC. Venga, nos vemos en el siguiente. Chao. Hasta luego. Muchas gracias.